Buenos días, estimados alumnos. Vamos a entrar a lo que es el campo de la auditoría interna. Ustedes ya vieron la primera sobre, digamos, el aspectos generales de lo que contiene una auditoría interna. Para esto ya ustedes me imagino que han visto toda la parte conceptual, cómo se estructura la auditoría interna. Sabemos que la auditoría interna es el examen de la información contable, financiera, operativa o de sistemas de una compañía, llevada a cabo por una persona contratada bajo el cargo de auditor interno. También podemos ver que hay empresas que pueden tener un auditor interno como un cargo de este tipo de auditoría, pero también nos dice que en empresas grandes entonces hay un grupo de auditores, que estaría conformado en la auditoría interna por un grupo de auditores donde puede haber un gerente de auditoría interna, un supervisor de auditoría, un auxiliar o varios auxiliares dentro del equipo de la auditoría interna. Lo que pasa es que la auditoría interna es un trabajo que demanda mucha preparación o muchos conocimientos. Entonces no lo vemos mucho dentro de las empresas en nuestro país. Si bien sabemos, existe hasta lo que es el Instituto de Auditores Internos en Nicaragua, donde es un grupo colegiado del cual puede formar parte, y aquí la importancia es que cuando vos querés ser auditor interno, formar parte de este grupo, porque por medio de él se están actualizando todo lo que tiene que ver con la información o con el campo de trabajo de la auditoría interna. Ellos promueven cursos, capacitaciones, igual como el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que ya conocemos. Entonces igual existe este Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, donde está ese grupo colegiado al cual pertenece. Y la importancia de pertenecer a él, como decía, es que vos querrás incursionar en el campo de la auditoría interna, entonces se hace más fácil, porque cuando las empresas quieren captar personal de auditoría interna, entonces se van a esta institución para lo que es el reclutamiento de personas en este campo laboral. Entonces, aquí también el Instituto de Auditoría Interna de Nicaragua vigila lo que es el cumplimiento de las normas del trabajo de auditoría interna, que me imagino que lo vieron en la 1. Entonces, podemos ver que para la auditoría externa existe las NIA, o sea, las normas internacionales de auditoría son las que rigen los procesos de las auditorías externas, y que nosotros a veces decimos es como la Biblia de la auditoría, porque la NIA te va dando paso a paso cómo vas a ejecutar una auditoría a los estados financieros de una empresa. Todos los lineamientos lo dan. Ahora, para las auditorías internas, entonces existen las normas para el ejercicio de la auditoría interna que nos dan las pautas o los lineamientos para estructurar una auditoría interna. ¿Y qué es lo que pide una auditoría interna? Entonces existen las normas, y a la par de las normas va el código de ética del auditor. Entonces igual el instituto está vigilando que la persona que realiza actividades de auditoría interna forme parte de su grupo, y asimismo ver si está cumpliendo con dichas normas y dicho código. El auditor interno vemos que es un perfil alto, un cargo alto dentro de una empresa. Jerárquicamente lo vemos que está entre los socios y el gerente general, es decir, está arriba del gerente general el auditor interno, si lo vemos en un organigrama de una empresa. Entonces, por eso es que vamos a ver que el cargo no es muy común, porque si estás arriba del gerente y quieres nos hace saber que
es un cargo que, como decía, demanda mucha preparación, mucha experiencia y que también debería de tener un buen salario. Por lo tanto, cuando más vemos el no lo vemos muchas veces en empresas que deben de tener un auditor interno, sí o sí, porque la ley, alguna ley se lo demanda. Pero vamos a ver que en empresas pequeñas este cargo ni siquiera existe. Entonces, si está arriba del administrador, igualmente le está midiendo las costillas al gerente general o al administrador de esa compañía. Y están informando a los socios de lo que ocurre dentro de la empresa. Un auditor interno ve toda la parte operativa, la parte financiera, la parte administrativa, la parte del sistema, es decir, es un trabajo muy amplio el que realiza el auditor interno y está encontrando algunas debilidades, algunos errores que pueden haber en un proceso, que puede haber en lo financiero, en lo contable, o que puede haber en lo del sistema informático en la empresa, y entonces está corrigiendo. Ahí es que podemos ver grandes diferencias entre auditoría externa y auditoría interna. La auditoría externa ya sabemos que es practicada por una firma de auditores externos o por un CPA, un contador individualmente o de forma individual puede prestar sus servicios de auditoría que sea contador público autorizado. Entonces, de esa forma es que vemos que se dan las auditorías externas. Ahora, visto que las auditorías externas, el tiempo, podemos decir, el tiempo es oro porque se cobra en función al tiempo y vemos que por lo regular 1 a 3 meses es que se da el proceso de la auditoría externa, porque vos vas a revisar en base a muestreo y tu alcance no va a ser el 100%. ¿Por qué? Porque decimos, no puedes ir a revisar toda esa información que fue realizada durante un año por la administración a contabilidad de esa empresa. Entonces ahí vas a vos el tiempo que vas a estimar en base a tu alcance que vos pretendes lograr con esa auditoría. Ahora, muy diferentemente es la auditoría interna, porque decimos es un cargo que está en el organigrama, es una persona que se contrata y que va a estar ahí durante todo el año en la empresa, un trabajador más. Entonces él tiene todo el año para ir revisando paso por paso, área por área, lo que él decide que va a revisar. Por eso es que ustedes, me imagino, ya vieron la parte del plan de auditoría y es un plan anual de auditoría interna. Entonces, ahí vemos la diferencia con la auditoría externa. La auditoría externa se hace el plan o la planeación en base al tiempo que vos vas a estar dentro de esa empresa, ya dijimos, de 1 a 3 meses podría ser, porque si no, si fuese mayor a ese tiempo sería demasiado costosa. Ya de por sí son costosas las auditorías externas en ese tiempo, que menos estar más tiempo. ¿Por qué? Porque cobramos en función de tiempo y en función del personal que va a estar trabajando. Entonces la auditoría interna está ahí, el auditor. Y recuerden que dije que puede haber un solo cargo de auditoría o puede haber un equipo de auditoría interna conformado por varios cargos como un director de auditoría interna, un supervisor de auditoría interna, un encargado de auditoría interna, auxiliares de auditoría interna. O sea, hay empresas grandes donde hay todo un equipo de auditores internos. Hay otras empresas donde solo hay una persona con un cargo de auditor interno y lo que comúnmente vemos en empresas pequeñas es que ni existe el auditor interno. Entonces el auditor interno está viendo todos los procesos y lo que nos lleva a cumplir con los objetivos organizacionales de la empresa. Porque vos como empresa necesitas eficiencia, eficacia en las operaciones, necesitas el cumplimiento de leyes y reglamentos, necesitas como objetivo la razonabilidad de la información financiera. Entonces todo esto lo logra o te ayuda a lograrlo tener un auditor interno que esté viendo todas las operaciones
como decía, la parte financiera, la parte del sistema dentro de una empresa y te esté dando a vos informe de cada uno de estos procesos, cómo se ejecutan dentro de la compañía. En la metodología de la auditoría interna nos muestra unas etapas que primero la planeación del trabajo. Entonces ahí ustedes ya vieron, me imagino, la planeación por medio, decía, de un plan anual de auditoría interna. En el plan anual de auditoría interna no es más que decidir o estructurar qué áreas son las que vos vas a revisar, y entonces ahí vos detallas tu universo de auditoría. Por ejemplo, mi universo está conformado por 20 auditorías que voy a realizar este año 2022, y entonces ahí viene que vas a enumerar una por una cuáles van a ser estas auditorías. Una auditoría, por ejemplo, al efectivo, una auditoría al inventario, voy a hacer una auditoría a las cuentas por cobrar, una auditoría a los activos fijos, una auditoría a los proveedores, una auditoría a las compras, una auditoría a las ventas, una auditoría de nóminas, una auditoría del ciclo de compra, del ciclo de venta, una auditoría a los sistemas informáticos. Entonces ahí vos detallas el universo de auditorías que vas a realizar, y obviamente a la par del plan anual de auditoría interna va el cronograma de trabajo, que es estructurar en qué semana, porque ahí lo llevas por semana, y todo el año lo llevas por semana, la semana de enero, la semana de febrero, de marzo, de abril. Y por ejemplo, las dos primeras semanas de enero voy a trabajar en la auditoría del efectivo, las dos siguientes semanas en la auditoría del inventario, y así sucesivamente. Vos lo que haces dentro de ese plan es ver de qué forma vos vas a sacar tu universo de auditoría. Y para eso tenés suficiente tiempo, tenés todo el año. Pero aparte de las auditorías que planeaste, vas revisando lo diario, la ejecución del trabajo diario, de las operaciones de la empresa. Y si hay algún problema en las operaciones diarias, entonces buscar solución, porque para eso estás vos ahí, dentro de la empresa. Dentro de tus funciones está esto. Ir revisando todo lo diario, ver si hay problemas tanto en lo operativo, lo financiero, lo contable, en lo mismo de sistemas de informática. Entonces ahí tenés estructurado tu plan anual en base a todo el año, por eso se llama un plan anual de auditoría interna. El levantamiento de la información, entonces viene la parte de recabar toda la información que necesitas para tu trabajo, y aquí estás trabajando de la mano. Como estás adentro, sos un trabajador más, entonces tenés todos los accesos, y asimismo tenés el acceso a documentos y el acceso a personas, el trabajar de la mano con los gerentes de áreas, con el gerente general o con el administrador. La documentación de auditoría, los papeles de trabajo. Aquí vamos a ver que los papeles de trabajo son similares a los de un auditor externo. Aquí en lo que tiene que ver con la ejecución de las pruebas de auditoría para examinar la información, entonces va, digamos que igual participamos en arqueo, podemos revisar toda la parte de conciliaciones bancarias, igual recálculo, confirmaciones con los bancos en el caso de que necesitemos algún dato, las cuentas por cobrar igualmente, todo lo que tiene que ver con la prueba de detalle de saldo, ver cómo están los saldos de todos los clientes, aplicar pruebas para examinar este tipo de información, confirmaciones de saldo, igual a cómo elaboramos la cédula, las cédulas analíticas o subanalíticas. Entonces de esta misma forma puede realizar su trabajo el auditor interno en lo que respecta a revisar la información financiera. Ahí vamos a ver que en ese caso va a ser igual a como que estaría el auditor externo evaluando la información financiera de la empresa. Pero como él está acá
Entonces él puede ir revisando diariamente o mes a mes la información. Entonces tiene, digamos, mayor tiempo para revisar la información y que cualquier error que encuentre, entonces ahí mismo se dé solución a dichos errores. Por eso es que vamos a ver, y nos decía que en la auditoría externa, el auditor externo tiene una ventaja cuando existe un auditor interno en una empresa, porque el auditor interno ya maneja información, porque él ya revisó esa información y asimismo fue corrigiendo, fue dando soluciones a problemas encontrados. Entonces, podríamos decir como que se le hace un poco más fácil al auditor externo cuando existe un auditor interno dentro de una empresa, porque el auditor interno le va a facilitar información al auditor externo. Obviamente el auditor externo tiene que igual cumplir con sus procedimientos de auditoría, pero digamos que ya tiene ese avance de un trabajo realizado de auditoría. La evaluación de la información, que tiene que ver con el control de hallazgos y observaciones de auditoría, que en este caso la auditoría interna nos dice que los hallazgos le llamemos observaciones de auditoría, que usemos mejor este término para referirnos a las debilidades, los errores encontrados por parte del auditor interno, porque aquí nos dice que el trabajo de auditoría interna a veces resulta difícil en el sentido de que el personal, los trabajadores de la empresa saben que hay una persona midiéndote las costillas, que te está revisando todo, y entonces caes mal. El auditor interno puede caer mal de entrada en una empresa porque es que está viendo los errores y nadie quiere que te vean errores. Entonces, aquí nos dice la auditoría interna, la persona que hace las funciones de auditor interno debe de ser una persona muy sociable, y como decimos, debe de saber decir las cosas, en el sentido de que no debe de crear esa hostilidad dentro del ambiente laboral de la compañía. Entonces, cualquier error que encuentre tiene que buscar la forma ahí diplomática de decirla, porque obviamente va a incluir a personas que se están equivocando, que están cometiendo errores. Entonces, aquí dice que resulta muy fuerte usar la palabra hallazgo, entonces le vamos a usar observaciones de auditoría, y las observaciones de auditoría tienen un esquema casi parecido o casi igual, digamos, al de un hallazgo de auditoría, que si nos acordamos, los hallazgos tenían condición, criterio, causa y efecto. Y entonces las observaciones van sobre lo mismo, tal vez con otros términos, de las causas, la condición, las causas, las consecuencias y las recomendaciones que se van dando sobre las observaciones encontradas. Una vez que evaluaste toda la información que está contenida en tus papeles de trabajo, y los papeles de trabajo vamos a ver que son la evidencia de la auditoría de los procedimientos que llevaste a cabo. Ahora, si nosotros decimos que tenemos un plan anual de auditoría interna que está conformado por un universo de auditoría, y ese universo de auditoría, por ejemplo, son 20 auditorías en el año que vas a realizar, aquí difiere un poco en el caso de los informes, porque el auditor interno va a dar un informe para cada una de estas auditorías, es decir, no va a esperar a que pase todo el año para dar un informe de auditoría interna, sino que va a ir dando un informe de cada una de las auditorías que conforman su universo, y obviamente al final puede hacer un dictamen anual con toda la información de lo que hizo durante el año, pero va a ir dando un informe de cada uno de los avances que vaya haciendo. Aquí resulta dentro de las fases, cuando vemos las fases de una auditoría externa y de una interna, podemos ver que en la auditoría interna uno de los pasos, el paso final dentro de las etapas, es la comunicación de resultados, el monitoreo y seguimiento. Muy diferente al de auditoría externa, que la fase termina con el informe, según la NIA 700. Entonces, aquí
¿Por qué hay esa pequeña diferencia? ¿Por qué? Porque está dentro, decimos, es un cargo más el auditor interno. Entonces, hay más actividades de monitoreo y seguimiento. ¿Por qué? Porque si vos estás revisando lo diario, la ejecución del trabajo diario, donde pueden haber debilidades en los procesos o pueden haber errores en la ejecución de los procesos o en la información contable, entonces decimos, vos vas a ir corrigiendo dichos errores y obviamente darle seguimiento de que si vos dijiste hay que hacer un ajuste en la información contable, entonces vos le vas a dar el seguimiento de que ese ajuste se realice, y si no se realiza, ¿por qué no se realiza? Asimismo, si hay una falla en un proceso donde, por ejemplo, son 3 personas que están ejecutando una operación y vos ves que en la realidad solo la están haciendo 2, no está pasando un filtro, entonces igual vos tenés que llamar la atención y ver que sean las 3 personas designadas para, por ejemplo, elaborar, revisar, autorizar una transacción, entonces que sean las 3 que están haciendo el proceso. Entonces vos vas a ir corrigiendo de que se cumplan con los procesos, de que obviamente todas las personas estén haciendo sus funciones, que exista una delegación de funciones, que existan líneas de mando, asimismo cómo se procesa la información contable, que si los sistemas son aptos para la ejecución o el nivel de operaciones de esa compañía, y todo lo que tiene que ver con las transacciones contables o financieras que se estén realizando correctamente por las personas asignadas o las personas delegadas para esa función. Entonces aquí va viendo todo, como decimos, todo. Por eso el auditor interno tiene que ser una persona muy capacitada. Entonces está viendo lo operativo y lo financiero, y asimismo entonces estás viendo que dichos errores o debilidades o irregularidades que se estén presentando se corrijan a tiempo, porque dijimos, la auditoría interna lo que hace es que ayuda a que la empresa cumpla con sus objetivos organizacionales. Por eso es que fuiste contratado vos, y vos estás con funciones de un auditor, y ya sabemos que el auditor es el que revisa, que el que examina toda la información o todas las operaciones de la compañía. Entonces, el auditor interno tiene más funciones de monitoreo y seguimiento porque está dentro de la compañía. Muy diferente al auditor externo, que ya sabemos que dentro de la finalidad está la entrega de si nos acordamos, ya vemos todo ese proceso, estaba el dictamen de auditoría y un informe del control interno, y donde veíamos que si nosotros encontrábamos hallazgos en una auditoría externa, damos recomendaciones. Igual las debilidades del control interno que son presentadas mediante un informe, entonces nosotros igual dábamos algunas recomendaciones. Pero ¿qué pasaba? Que ya se termina el trabajo del auditor externo, da contraentrega de informes, de estos 2 informes, y ya se va para su oficina. Y en la parte de monitoreo y seguimiento no resulta, porque debería de estar más tiempo ahí. Ahora, cuando nosotros terminamos la auditoría y el año posterior siguiente vamos a realizar la auditoría al año en curso, entonces ahí es donde nos dicen las niñas, empezamos revisando el informe anterior que fue realizado por nosotros o fue realizado por otra firma de auditores. Entonces ahí nosotros vemos hasta en ese momento, hasta el año siguiente, si nuestras recomendaciones fueron llevadas a cabo. Pero no tenemos ese monitoreo y seguimiento a cómo se da en la auditoría interna, porque el auditor interno está ahí dentro de la compañía. Entonces, obviamente está viendo que cualquier error sea subsanado a tiempo. En la aplicación de pruebas de auditoría vamos a comenzar con los programas y
el próximo sábado entraríamos a ver la parte ya, vamos a ver parte práctica y como les decía, esa parte que podemos hacer, el auditor interno puede hacer muchos procedimientos de auditoría externa que digamos que a estas alturas ya las deberían de manejar. Y como vamos a revisar el efectivo caja y banco, entonces vamos a hacer procedimientos para revisar esa área en una empresa. Entonces yo puedo hacer arqueo, puedo hacer reconciliación y al final brindar un pequeño informe de esa área. O sea, ahí les voy a dar yo unos formatitos de cómo elaborar pequeños informes sobre diferentes áreas. Pero vamos que si comparamos son los mismos procedimientos de auditoría que podemos realizar. En los programas de auditoría, igual si ustedes se acuerdan, hemos visto auditoría externa con programas de auditoría que sería donde nosotros vamos a estructurar qué procedimientos o qué pruebas de auditoría voy a realizar para revisar determinada área. Entonces, si aquí estamos hablando que tenemos un universo de auditorías que vamos a realizar durante todo el año, entonces igual a cada una de estas auditorías le vamos a hacer programas de auditoría. Y los programas de auditoría no es más, como decía, o como ya hemos visto, que son los procedimientos que se van a aplicar, como es aquí, de manera sistemática y ordenada, los pasos por seguir y los procedimientos de auditoría que se van a aplicar en un trabajo. Forman parte de los papeles de trabajo de auditoría y siempre serán colocados al inicio. Recuerdan que los papeles de trabajo son la evidencia de auditoría, me dice, y son todos los procedimientos que vos llevaste a cabo y por lo tanto los papeles de trabajo forman parte de la evidencia que soporta, decía, la opinión, porque si vos en tu opinión decís todo está bien, es porque llevaste a cabo un sinnúmero de procedimientos de auditoría que los puedes demostrar mediante tus papeles de trabajo y que si encontraste un error y un error vas a incluir dentro de tus informes es porque ese error está dentro de un papel de trabajo. Es como que vos digas, en el área de inventario hay un faltante de inventario por la suma de tanto. Entonces, ¿cómo demostrar vos? Porque el cliente te puede decir, o en este caso el jefe, al que vos le estás informando, por qué incluiste ese faltante. Entonces yo lo demuestro mediante un papel de trabajo que sería una realización de una toma física del inventario. Entonces ahí está mi prueba. Yo hice una toma física del inventario en el día tal, o sea, la empresa con el contador, el auditor participaron y mediante el conteo físico, la inspección de la bodega, encontramos un faltante de tantos productos que eso tiene un costo de tanto. Entonces ahí vos tenés detallado todo lo que hiciste, tu procedimiento de auditoría y lo tenés plasmado en un papel de trabajo. Entonces, no se puede realizar una auditoría sin procedimiento y sin tener papeles de trabajo. Y los papeles de trabajo son la evidencia que soportan lo que vos vas a decir y que lo podés demostrar. O sea, ese es tu trabajo realizado. Y está formado por todos los papeles de trabajo. Y los papeles de trabajo es todo. Comenzando con lo que vimos en auditoría externa con un índice de auditoría. Igualmente tenemos un índice que son los símbolos que nosotros vamos a ocupar, porque nos dice todos los papeles de trabajo no pueden ser llenados con escrito. Entonces utilicemos símbolos como eso de conciliado, es un símbolo, totalizado, otro símbolo. Y entonces así vamos reflejando lo que hicimos por medio de símbolos. Ese es un papel de trabajo. Después la forma en que nosotros estudiamos el control interno es otro papel de trabajo. La planeación, otro papel de trabajo. El cronograma, otro papel de trabajo. Los programas de auditoría, igualmente.
constituyen papeles de trabajo, que sería la prueba de todo lo que realizó el auditor durante su trabajo de auditoría. Los programas se complementarán con cuestionarios que contemplen la cobertura de aspectos de detalles implícitos en cada una de las partes o secciones sujetas a auditoría. Si ustedes se recuerdan, vemos que igual a la auditoría externa, cuando nosotros hacíamos programas de trabajo a las áreas que nosotros vamos a revisar, entonces igual hacemos los cuestionarios de control interno, que son aquellas preguntas cerradas que se hacen sobre todo sobre la operatividad de esa área. Entonces veíamos, por ejemplo, efectivo, caja y banco, existe un fondo de caja chica, se arquea la caja chica, existen soportes de caja chica, la empresa tiene cuentas bancarias, se realizan conciliaciones bancarias. Entonces, a un programa de efectivo, caja y banco, entonces teníamos un cuestionario de caja y banco para saber cómo opera esa área. Igualmente para cada una de las áreas contemplada dentro de una planeación global, entonces le hacemos un programa y un cuestionario de control interno, porque ya sabemos cuál es la importancia del control interno dentro de todo tipo de auditoría. El control interno, que tiene que ver con la parte de ambiente de control, que es la parte fundamental, porque si no existe ambiente, no existen los demás elementos de control interno. Entonces tiene que ver con que la empresa tenga, empezando con un nombre, una razón social, con misión, visión, valores, organigrama, manuales de funciones, políticas, procedimientos para cada una de las actividades operativas que tenga. Entonces, eso es lo primero que se debe evaluar, y obviamente el auditor interno evalúa igual el cumplimiento del control interno de una compañía, porque ya nosotros a esta altura sabemos que una empresa que no tenga control interno, entonces la misma palabra nos dice, no tiene un control sobre sus actividades. Las actividades se realizan de forma empírica, o como decimos, aducimos que las personas tendrían que saber qué es lo que van a hacer en cada uno de sus cargos, por ejemplo. Entonces eso nos lleva a que las operaciones no se realicen de forma correcta y una desconfianza sobre las personas que laboran en esa compañía. Y por el contrario, si las empresas cuentan con todo un buen ambiente de control, significa que sus operaciones se están realizando correctamente, pero tampoco un auditor nunca va a tener una confianza absoluta sobre los procedimientos de una empresa. Entonces por eso es que siempre tiene que llevar a cabo procedimientos de auditoría, porque nunca se sabe. Y además siempre nos dice, por muy fuerte que sea el control interno en una compañía, no hay una certeza absoluta sobre las operaciones de esa compañía, o que alguien no cometa errores. Todos somos seres humanos y cometemos errores, y ya lo más fuerte que podemos encontrar serían indicios de fraudes, porque ya implica pérdida de dinero para una compañía. Aquí vemos programas de auditoría de aplicación general, que serían aquellos programas que tienen que ver sobre aspectos generales de la compañía, como lo que estaba hablando, un estudio general o un estudio de evaluación del sistema de control interno, o que elaboren para uniformar el proceso de levantamiento de la información. Entonces, esto que está hablando sobre el estudio del control interno podría ser un programa de auditoría de aplicación general, ver cómo opera o qué tiene de control interno la empresa. Cuando nosotros queremos evaluar el sistema de control interno de una empresa, empezamos preguntando lo que les hablaba. La empresa tiene misión, la empresa tiene visión, la empresa tiene manuales de función, la empresa tiene un manual de control interno, y después ya nos vamos a preguntas como si la empresa me dice, tengo un manual de control interno, ¿qué contiene ese manual de control interno? Entonces nosotros, con lo que ya hemos estudiado
ustedes después ya van a saber determinar, bueno, ese sistema, ese manual de control interno, o tiene debilidades ese manual de control interno que tiene esta empresa, tal vez no abarca todas las operaciones que ella tiene. Entonces ahí le vas haciendo un estudio acerca del control interno, porque ya sabemos, eso nos va a dar confianza o desconfianza sobre las operaciones de esa empresa. Y a esta altura también ya sabemos que si es débil un sistema de control interno, vamos a aumentar nuestros procedimientos de auditoría. Yo tengo que hacer más procedimientos para confirmar o razonar la información financiera. Entonces aquí este paso, si nos acordamos a la auditoría externa, la evaluación del control interno se hace al inicio de la auditoría, pero al final se concluye con un informe. En el caso de la auditoría interna, entonces, esto es más fácil en el sentido de que, como está ahí adentro el trabajador, entonces cualquier debilidad que exista en el control interno, él tiene que ser la persona encargada de que exista un sistema de control interno. Dentro de las funciones del auditor interno está que existe un auditor interno en una compañía, entonces él es el encargado de que exista un manual de control interno y que se ejecute. En empresas donde no existe un auditor interno, entonces ya sabemos que es la gerencia la que tiene esa función. Pero en el caso de que exista un auditor interno, entonces va a ser él. No hay un manual de funciones para un cargo, entonces él lo tiene que buscar cómo realizar o contratar una persona. Pero él es el que va a llevar toda la dirección, uno, de que exista un sistema de control interno, un buen ambiente de control interno, y dos, que se ejecute. O sea, porque no es lo mismo de que exista y que los trabajadores lo desconozcan a que exista y cada trabajador sepa que exista y además lo cumpla, lo que es el manual de control interno de una empresa. Los programas de auditoría de aplicación específica, entonces, son los que se diseñan para el tipo de trabajo de auditoría y la actividad sujeta a la intervención, y que era, como es aquí, para determinar información contable, financiera o en especial, o trabajos de consultoría. Entonces, lo que decíamos, diseñamos un programa que serían los procedimientos de auditoría para cada una de las áreas que nosotros vamos a revisar. Entonces, si vamos a revisar el inventario, nosotros vamos a enumerar todos los procedimientos que nosotros vamos a llevar a cabo para revisar esa área. Y nosotros constatar que todos los procesos, las actividades en esa área se realicen correctamente, y además estamos buscando razonabilidad en el saldo de esa cuenta. Por eso llevamos a cabo, digamos, examen de operaciones y examen de la información contable. Siempre en lo que se refiere al alcance de las pruebas de auditoría, trabajamos con muestreo, dado que no es práctico revisar la totalidad de operaciones o transacciones. Entonces, por lo general, aunque tenga más tiempo, no se va a trabajar casi nunca con el 100% de las operaciones de una compañía. Entonces ahí ya sabemos que se limita el alcance y que vamos a trabajar con muestreo, y hemos visto que existe el muestreo estadístico y el muestreo por criterio profesional, que es el que el auditor decide cuánto va a revisar. Pero aquí lo mejor es hacer una combinación de ambos, o sea, tener el muestreo por parte de una fórmula estadística que te diga el número de documentos que vas a revisar, pero también ponerle tu experiencia y decidir que si está correcta o es necesario aumentar el número de documentos que vas a revisar. El auditor interno habrá de aplicar sus procedimientos de auditoría a solo una parte del total de las operaciones y transacciones que pueden ser objetos de revisión.
Este proceso se denomina prueba selectiva y la determinación y selección del número de pruebas o muestras se hará con base en un muestreo. Creo que ustedes ya hasta les di yo algunas fórmulas que utilizamos para sacar el número de muestra. Y después nosotros, si se acuerdan, determinábamos, también había por medio de una fórmula del aleatorio, cuáles son los que vamos a revisar de esa muestra. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a 1000 cheques en un mes, y entonces decimos, no vamos a revisar los 1000 cheques, voy a sacar un muestreo. Y pongamos el ejemplo, la fórmula me dio 300 cheques, voy a revisar 300 cheques de los 1000. Pero después viene que vos tenés que decidir de esos 1000, los 300, cuáles voy a escoger de esos 300. Entonces, también ahí teníamos una fórmula del para encontrar un aleatorio que nos decía, vas a ir revisando el 3, el 7 en un intervalo de 4, después el 11 y así sucesivamente. También ahí el auditor va a usar juicio profesional. ¿Por qué? Porque si el auditor considera que es más importante, por ejemplo, revisar los 300 cheques más recientes, entonces va a decidir él, por su juicio profesional, revisar los últimos 300, la numeración de los últimos 300. Otro puede decir, según yo determino que voy a revisar los cheques con los montos más altos, entonces voy a escoger los 300 más altos. Pero siempre vemos que entra lo que es el juicio profesional del auditor, que él va a decidir qué es lo que va a revisar, y ya sabemos que el juicio te lo va a dar a vos toda tu experiencia y toda tu capacidad profesional, y por eso cuando vemos el tema de muestreo decimos, no, un auditor cuando esté empezando no tiene un juicio profesional formado, porque no tiene ni la experiencia ni la capacidad para decidir, por ejemplo, en este caso, cuánto es la cantidad correcta que necesita revisar. Entonces ahí el juicio se lo va a tener un auditor cuando ya tenga experiencia y con toda su formación, sus estudios profesionales. Y en esos casos, las NIA y todas las normas nos dicen que un auditor puede usar juicio profesional para determinar muchas cosas, sobre todo el alcance, la oportunidad de los procedimientos de auditoría y en este caso el muestreo. El auditor interno elegirá el plan de muestreo por utilizar los procedimientos de auditoría que va a aplicar en base al objetivo de la auditoría, los resultados obtenidos en el estudio general, el estudio y la evaluación del control interno, el análisis de la información levantada, la importancia de las operaciones y transacciones y su representatividad en el contexto general de la empresa, en los estados financieros, el riesgo probable de error o irregularidad en las operaciones o transacciones. Recuerden que cuando hablamos de muestreo, nos dice, si nosotros aplicamos un muestreo en auditoría y todo va saliendo bien, no vas encontrando errores, entonces ahí permaneces con tu número de muestra. En el ejemplo que ponía, que decía vamos a revisar 300 cheques de 1000, vos comenzás a revisar y vas viendo que todo está bien, el nombre, a quién fue girado el cheque, el monto, la fecha, el concepto. Entonces vos vas uno por uno viendo, todo está correcto, está bien. Pero en el caso de que tenés los 300 cheques, comenzás a revisar y vas viendo desde el inicio algún error, entonces ahí dice, tenés que aumentar el tamaño de tu muestra en base a los errores encontrados, o también aquí en base a riesgos que tiene esta empresa. Entonces vos por criterio profesional decidís aumentar tu número de muestras, y es por ejemplo que lo que estábamos diciendo, vos evalúas el control interno y ves que hay muchas fallas, muchas debilidades en los procedimientos, entonces vos decidís que necesitas revisar más. Entonces aquí tendrías que aumentar tu número de muestreo para tener ya la certeza de que
de que todo está bien dentro de esa compañía. Pero en el caso de que comiencen a salir errores, entonces ahí igualmente vos tenés que aumentar tu número de muestras. El muestreo en la auditoría es un procedimiento mediante el cual se obtienen conclusiones sobre unas partidas a través de del examen de un grupo parcial, que es la muestra, y los métodos disponibles, selección por números aleatorios, que era lo que veíamos por intervalos o por bloque, en el caso de seleccionar las muestras. Pero igual, ahí influye mucho lo que les comentaba sobre el juicio profesional en relación a decidir qué es lo que yo voy a revisar, como qué es lo que más me conviene revisar en esta empresa. Como decía, los cheques más altos, los cheques con monto más alto, porque ahí es donde podría haber un error más importante y que me puede llevar a mí a que pueda haber hasta un indicio de fraude. Podría ser una buena forma de revisar, escoger los cheques más altos, porque en un aleatorio me pueden salir cheques pequeños, porque pues el aleatorio que me determine qué número de cheque voy a revisar, entonces ahí me va a salir de todo. Entonces yo determino qué mejor elijo, o elijo lo más reciente, que puede ser donde hay más problemas. Yo en mi dictamen digo, hubieron más problemas al final de la auditoría, entonces me conviene revisar los últimos cheques. Entonces él va a decidir cuál es la selección de muestra que va a hacer. Y aquí tenemos los muestreos que estaba hablando sobre el muestreo de criterio y el muestreo estadístico. El muestreo de criterio, que es lo que vemos que el tamaño de la muestra, la selección de las partidas, va a estar en base al juicio del auditor, que se lo va a dar su experiencia y todos sus conocimientos o su capacidad profesional que tenga. Y el muestreo estadístico, que es que determinar el tamaño de la muestra por medio de fórmulas estadísticas y fórmulas que ya conocemos y que usamos hasta en los procesos investigativos, con la población, el error de confianza, el error, el nivel de error, el nivel de confianza y todo eso que nos permite a nosotros tener un muestreo a partir de una población N. Entonces ahí nosotros sacamos cuánto es lo que necesitamos revisar por medio de fórmulas estadísticas que ya comúnmente conocemos. Al final está lo que estábamos hablando del tema que va encauzado a los programas de auditoría interna, y aquí hay unos ejemplos de programas de auditoría interna. Obviamente en lo que se refiere a formato, ejemplo, como vemos en auditoría externa, cada auditor puede implementar su propio esquema de un programa de auditoría, y eso no va a decir que esté correcto o incorrecto, sino que se refiere al formato, cada quien puede hacer es como cuando trabajamos en contabilidad, y igual cada quien puede tener sus propios formatos o sus propias estructuras. Obviamente debe de contener cierta información como los objetivos o los procedimientos, o podemos hacer en etapa igual un programa de auditoría. Aquí nos dice la auditoría de gestión de caja. Primero nos comienza hablando que es un análisis circunscrito a las operaciones de caja durante el periodo determinado, realizado con el propósito de verificar que todo el dinero recibido ha sido registrado en las cuentas. La auditoría de caja involucra un trabajo detallado en cuanto a su programa, ya que se refiere al origen de los ingresos y a la naturaleza de los egresos para comprobar la exactitud de los mismos. Además, incluye la comprobación de material de existencia en caja por medio de un arqueo, confirmación de saldo en cuentas de cheque, por medio de correspondencia con las instituciones bancarias. Aquí lo que estamos viendo es todos los ingresos de caja, que un ingreso a caja ya sabemos que puede ser billete, moneda o cheque, y entonces ya sabemos que
aquí lo que estamos buscando es comprobar la exactitud del fondo de caja. Sabemos que en las empresas por lo general se hace un arqueo diario de caja para comprobar todos los ingresos, los egresos de esa persona que está como cajero, y que además todo el dinero se haya depositado en las cuentas bancarias de la empresa, y vos eso lo confirmás mediante una minuta que debe de tener el cajero de todo el dinero que se depositó. O sea, que si habían 100.000 córdobas, 100.000 córdobas deben de estar en una minuta, no debe de haber un centavo más o menos dentro de ese depósito en el banco. Eso, recuerden que en esta parte de caja, la contabilidad o el mismo sistema de control interno nos dice que los egresos de caja no se realicen, no se realice egreso o pago mediante caja, sino que los egresos, los desembolsos y los pagos se realicen por medio de cheque. Entonces eso es algo fundamental en una empresa, porque si nos acordamos, un egreso de caja podríamos tener solo un recibo por la entrega de ese dinero, mediante que con el cheque nosotros tenemos un comprobante de cheque. El comprobante de cheque es un documento que confirma el desembolso, porque ahí tenemos quién lo recibió, la fecha, el número de cédula, la firma, tenemos una copia del cheque igualmente recibida, y tenemos además el comprobante de la factura de lo que estamos pagando, desembolsando. Por eso es que cualquier desembolso sea efectuado por medio de nuestras cuentas de banco y no por nuestra caja, porque por nuestra caja es como que anduviera una persona, simulamos, anduviera en su cartera de dinero y lo saca y lo paga. Entonces es muy informal para una empresa hacer desembolso por medio de caja, y se ve como mal visto, digamos. Objetivos que perseguimos con realizar una auditoría, una revisión al área de caja. La auditoría interna debe determinar el cumplimiento, confiabilidad, eficiencia del control interno. Obviamente debe de haber un manual de control interno para el área de caja, o procedimientos aplicables al área de caja de esta empresa. Ahí deben de estar todos los lineamientos de qué es lo que debe de hacer esa persona como cajero o el área de caja en sí. Todos los procedimientos deben de estar en un manual de control interno del área de caja de la empresa X. Determinar si los saldos presentados en el balance representan el efectivo o su equivalente en poder de la institución, en tránsito o en banco. Obviamente que el saldo de caja que aparece en el balance debe de representar la razonabilidad, es decir, estar correcto. Especificar que el balance incluya todos los fondos, verificar la correcta evaluación de monedas extranjeras. Por lo general tenemos esto de dólares, vivimos en una economía bastante dolarizada. Entonces aquí hay que ver también la correcta evaluación en base a monedas extranjeras. Aquí por lo general se trabaja con los tipos de cambio de los bancos con los que vos trabajás, pero recuerden que tenemos el tipo de cambio del Banco Central para efectos de contabilidad, y ahí a veces vemos esas diferencias cambiarias. Por lo general así se trabaja con los tipos de cambio de los bancos, porque si ustedes ya han visto, pues los tipos de cambio del Banco Central son muy altos. Entonces ahí podrías perder clientes si por ejemplo alguien te quiere pagar en dólares y te pregunta ¿cómo me vas a cambiar el dólar? Entonces ahí, si utilizas el tipo de cambio del Banco Central es muy alto, entonces la gente no va a querer pagarte en dólares. Por lo general lo más recomendable es utilizar los tipos de cambio de los bancos con los que trabajas vos, porque si vos tenés tus cuentas en el BAC, por ejemplo, entonces ver cuál es el tipo de cambio de tu banco. Establecer si los ingresos diarios han sido depositados, registrados íntegra oportunamente en el día y mes que corresponda, que ya sabemos que lo recomendable es que todo lo que se recolecta en el día se vaya a depositar al final del día o al día siguiente.
porque no debemos de tener efectivo en la empresa, porque hay un incendio, entra alguien a robar, entonces nunca debe de haber dinero en una empresa. Alguien me podría decir, las empresas tienen caja fuerte. Yo lo que he visto en las empresas donde he trabajado, que en las cajas fuertes lo que vos tenés son documentos importantes, pues, pero dinero no. Dinero tiene que ser depositado, como dice ahí, íntegramente en las cuentas bancarias de la empresa. Revisar si los cheques fueron debidamente autorizados, emitidos, registrados, examinar si el efectivo se encuentra debidamente clasificado en el balance general y si claramente se señalan los saldos comprometidos y existencia de moneda extranjera. Todas las empresas ya sabemos que tienen cuentas en Córdoba, cuentas en dólar. Y si me pagaron en Córdoba, lo ingreso en la cuenta a Córdoba. Si me pagaron en dólar, entonces lo ingreso en la cuenta a dólar. Entonces ahí tiene que estar todo bien clasificado en relación a los ingresos y su registro. Los procedimientos aplicables en la auditoría del efectivo de la auditoría interna debe evaluar las formas de control interno vigente y asesorarse de su aplicación, cumplimiento y capacidad. Entonces, cuando hablamos de control interno, recuerden que hablamos de política y procedimientos. Esa es una clase que ustedes van a llevar ahorita. Entonces, ahí se van a afianzar más en eso. Entonces, control interno no es más que políticas y procedimientos, que si me dice a mí el manual de caja o el control interno de esta empresa que yo diario voy a depositar, entonces, como auditor interno, yo lo que voy a estar vigilando es que diario se vaya a depositar. Y entonces, si un día no se depositó, ¿y por qué no se depositó? Vos tendrías que ir a hablar con el cajero y preguntarle por qué no se está depositando. Entonces, ahí es donde, ese es un pequeño ejemplo de cumplimiento de control interno. Control interno son políticas y procedimientos que existen en una empresa para cada área, para cada persona, para cada trabajador. Y entonces vos lo que ves es que se cumpla eso. Y si no se cumple, por eso es que vemos la finalidad o la importancia de tener un control interno, es que él está monitoreando y viendo que se cumplan los procedimientos, las políticas. Y que si no se están cumpliendo, entonces él mismo tiene que buscar cómo enmendar esos errores. Preparar una cédula sumaria que resuelva los saldos del efectivo en caja y banco. Eso ya lo vimos, ya lo hemos visto, ya sabemos hacer cédulas sumarias. Entonces esta parte de los números es donde yo les digo que se parece a la auditoría externa y que ya hemos realizado y que a estas alturas digamos que ustedes ya sabrían cómo realizar esa parte. Practicar arqueo sorpresivo a los diferentes fondos existentes. Sabemos que puede ser en caja, pero también nosotros ya sabemos que pueden haber fondos de caja chica y que los fondos de caja chica son más susceptibles a perderse o a hacer los famosos jineteos que les he explicado, que es cuando uno mismo se presta. Y entonces aquí tienen que ser sorpresivos. Cuando es el cajero, cuando es caja en una empresa, entonces ya sabemos, es diario, como en un banco, en un supermercado, diario se arquea y la persona sabe que al final del día le van a arquear. Pero cuando hablamos de caja chica, entonces ahí es donde más hacemos esto que dice arqueo sorpresivo, que yo, el contador o el auditor o ambos van a ir a hacer un arqueo y entonces no le van a decir a la persona que tenga los fondos. Entonces, como decimos, le van a caer de sorpresa para ver si esa persona tiene los fondos que se le dieron y que me lo demuestre. Me lo demuestre porque esa persona puede que ya lo haya gastado, pero me lo va a demostrar porque ahí va a tener sus recibos y sus comprobantes. En el caso de que no tenga cómo demostrarme, entonces ellos son los famosos faltantes de caja chica, que también pueden haber faltantes en caja general. Entonces ahí tenemos que ver por qué ese ellos es faltante, quién es el responsable, y ahí vienen a proponer los ajustes. Recuerden que en los arqueos lo que podemos encontrar son faltantes o son sobrantes. Y para mí y para un auditor nunca serán buenas las dos cosas. Porque si vos tenés faltantes te estás equivocando. O estás agarrando adrede dinero. Y si tenés un sobrante igual te estarías equivocando. Como me hacen la pregunta, si tengo sobrante
es como que yo diario le estoy dando dinero a la empresa, y no, porque si no, ¿de qué podría resultar un sobrante? Que estás dando malos cambios, lo que llamamos vuelta. Entonces eso indica que estás haciendo mal tu trabajo, a las personas le estás dando menos, y por eso tenés diario un sobrante. Entonces ninguna de las dos cosas es recomendable. Y si nosotros encontramos alguna de ellas, entonces proponemos qué vamos a hacer con esos sobrantes, qué vamos a hacer con esos faltantes. Recuerden que nosotros en auditoría externa decíamos, si los faltantes son mayores, así en Córdoba, lo vamos a cobrárselos al empleado, y si son menores, entonces lo podemos asumir. Pero recuerden como en un súper que diario se arquea, ahí hasta un faltante de 50 te lo van a cobrar, porque si es diario, sumémosle y multipliquémosle al mes, entonces ya se hace una buena cantidad de dinero. Entonces ahí, por mucho, 20 córdobas, y diario tenés 20 córdobas de faltante. ¿Cuánto se hace a la quincena? Te lo van a cobrar. Revisar la documentación de todos los formatos con numeración impresas. Aquí, por ejemplo, en las cajas tenemos los recibos, que eso hasta ya lo vimos en la clase de sistema contable computarizado. Vemos, hay un recibo que se entrega cada vez que me van a pagar, que me van a abonar. Ya sabemos que los recibos tienen que tener una numeración. Hoy en día tienen que ser solicitados por medio de la BET. La BET es la que te autoriza a imprimir, en este caso, los recibos oficiales de caja, y hoy en día es imposible tener una doble numeración. Entonces, aquí es que la persona que tenga el cajero tiene que ir utilizando el 2, el 3, el 4, el 5. No puede ser que me utilice el 5 y después se cruce al 20. O sea, ¿qué pasó? Eso me puede indicar a mí que esos que están en blanco los puede utilizar para otra cosa. Y recordemos que aquí estamos también en auditoría revisando que la numeración esté correcta, y que si hay algún, en este caso, recibo anulado, entonces estén los dos o los tres, porque recuerden que las empresas deciden cuántas copias van a hacer. Igualmente hoy en día todo eso está registrado en la web, que yo digo, yo necesito 3 copias de un original y 2 copias. Un original que se lo voy a dar al cliente, una copia para caja, otra copia para contabilidad, otra copia para bodega, puede ser que tenga 3. Entonces ahí eso lo decide la empresa. Pero en el caso de que, por ejemplo, se haya equivocado la cajera en el recibo 5, entonces ya tiene que tener el original y las 2 o 3 copias que debe hacer. Porque si a mí me aparecen solo las copias y no me aparece el original, y ella me dice está anulado este recibo, entonces ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que sí existió el original y se lo dio al cliente, el cliente le pagó y ella se quedó con el dinero. Entonces ahí podría pasar este tipo de imprevisto. Entonces aquí vamos a revisar documentación siempre en auditoría. Recuerden, yo siempre digo que las oficinas están llenas de documentos, y que, como decimos que un Excel puede aguantar todo, un sistema contable puede aguantar lo que se le ponga. Entonces aquí lo que vamos a ver es que lo que esté contabilizado esté soportado por un documento. Por eso revisamos siempre documentos que ampare registros contables. Porque si yo tengo, eso lo veíamos en esa clase de sistema contable. Yo voy a revisar los recibos, y ahí cada recibo debe de tener qué cliente me está pagando, con qué fecha, cuál es el monto, cuál es la retención. Todo eso que está contabilizado en un sistema, eso tiene que estar amparado por un físico de un documento. Entonces ahí es donde vemos los famosos muestreos. Voy a revisar, examinar los recibos. Entonces voy a pedir el 10, el 20, el 30, y entonces ahí voy a ir revisando uno por uno que esté correcto. Constatar la fecha de cierre de las transferencias entre cuentas y bancos durante los 10 días anteriores y posteriores a dicho cierre. Confirmar la documentación que respalda las entradas y las salidas del efectivo, de acuerdo a los procedimientos de control que tenga esa empresa. Verificar que los ingresos son depositados en el banco íntegramente el día hábil posterior a su recepción. Miren que aquí debería de tener la empresa como procedimiento que sea al día posterior
porque porque eso ya hemos visto que si no se puede en el día, entonces se deposita a primera hora del día posterior. Entonces aquí se hace el día posterior, por eso se verifica que se realice en ese tiempo. Pero si dentro de la política está al mismo día, entonces voy a verificar que sea el mismo día. Es según los procedimientos que tenga la empresa que estoy revisando. Constatar si la institución acepta cheques postdatados, si son registrados y depositados inmediatamente. Analizar que los créditos a las cuentas de ingresos se identifiquen. Ratificar que las personas que participan en la recepción o el desembolso de efectivo estén afianzadas, autorizadas. Tener control de uso de máquinas de protectora de cheque, cualquier otro medio de protección contra los cheques, examinar las conciliaciones bancarias, verificando las partidas incluidas, comprobar que los saldos que presenta el banco sean iguales a los saldos de los libros y en caso contrario a preparar los ajustes que ya conocemos sobre las conciliaciones. Aquí lo que debemos de cumplir, dice, es comparar el estado de cuenta del banco con el saldo de libro, obtener las minutas de los depósitos en tránsito, cotejar la fecha de registro del libro, la fecha que fue correspondido por el banco, el comprobar o revisar los cheques flotantes que han sido pagados en el mes posterior, aquellos cheques no pagados en el periodo, confirmar saldo en las cuentas corrientes con los diferentes bancos a la fecha de cierre, verificar si se tienen los sistemas de firmas mancomunadas por parte de la institución, quiénes son los firmantes del cheque. Recuerden que aquí lo importante es que sea mancomunada la firma según el control interno para que sean dos personas que estén revisando la elaboración de cheque y asimismo la ejecución de los desembolsos. Revisar si las firmas autorizadas son las mismas que tiene la institución, porque para esto ya sabemos que se tienen que registrar los firmantes en el banco, los firmantes tienen que ir para escanear la firma y esas son las firmas que le salen al cajero cuando él va a cambiar un cheque. Examinar la correcta evaluación de monedas extranjeras con base al tipo de cambio existente al cierre de ejercicio, que era lo que hablábamos sobre los tipos de cambio, que por lo general siempre van a haber diferencias y ajustes por diferencial cambiarios en las cuentas de dólares, porque usamos por lo general tipos de cambio diferentes. La empresa usa un tipo de cambio con los bancos que opera y tenemos el tipo de cambio del Banco Central. Entonces ahí hay diferencias, siempre va a haber un ajuste por diferencial cambiario en las conciliaciones dólares. Hay otro ejemplo de auditoría de ventas, facturación y cuentas por cobrar. Recuerden que este es como un ciclo, lo veíamos porque tiene relación. Las ventas, si fueron al contado, entonces van a banco, y si fueron al crédito van a cuentas por cobrar. Ahí vemos una triangulación de cuentas o un ciclo de cuentas. El objetivo es determinar el cumplimiento, aplicación y capacidad de la estructura de control interno. Siempre vemos control interno porque recuerden que son las políticas y procedimientos de cada una de las áreas de la empresa. Determinar la adecuada presentación, clasificación y revelación de los estados financieros. ¿Qué procedimientos se van a hacer acá? Evaluar el control interno, comprobar el cumplimiento, validez, solicitar los informes de exámenes que se hayan realizado a la cartera y cobro, identificar el origen de las disposiciones legales, el manejo que se da a este tipo de operaciones cuando trabajamos con operaciones al crédito. Entonces tiene que haber un respaldo, por lo menos una factura de crédito, y esta factura de crédito tiene que incluir algunos aspectos como intereses corrientes, intereses moratorios, el plazo. Realizar un análisis de los saldos que integren esta cuenta por antigüedad de saldo, detallar todas las personas, todos los clientes que te deben, y asimismo en relación a cuánto es el tiempo que están pendientes de pago. Entonces ahí puedes hacer una antigüedad de saldo. Resumen, el listado de antigüedad sirve de base para la aplicación de pruebas de saldo de cuentas por cobrar, confirmación, recuperación y análisis. Aquí hemos visto que ya hemos realizado cartas de confirmación, hemos hecho cédulas analíticas de las cuentas por cobrar con todos los clientes, prestar atención a la antigüedad de los saldos por cobrar, a los saldos vencidos, incobrables, porque es aparte aquí
que vos estás revisando también para decidir qué parte mandas a incobrable o hasta pérdida por cuenta incobrable, que serían aquellos saldos que ya no te van a pagar. Los cobros de cuentas individuales importantes, posterior a la fecha del balance, diseñar un plan de trabajo para la confirmación escrita de las cuentas por cobrar. Aquí hemos visto cartas de confirmación de saldos, bueno, clientes que son unos machotes que hemos trabajado. Y está también un programa, un ejemplo de la evaluación de las existencias, auditoría de control y evaluación de las existencias, que tiene que ver con los productos o el inventario, y los objetivos son establecer cumplimiento de confiabilidad y especialidad del control interno, determinar la existencia de procedimientos de custodia, salvaguarda física, manejo del inventario, detallar las cantidades que se muestran como inventario, sean propiedad de la empresa y que existan físicamente en las bodegas y en buen estado físico. Verificar la valoración de las cuentas, constatar que las existencias estén físicamente y tengan solamente bienes materiales en buenas condiciones. Recuerden que cuando hacemos una toma física no solo vamos a ver el número, sino también vamos a ver las condiciones en que se encuentra nuestro inventario que esté en esa bodega, porque debemos identificar aquellos que estén en mal estado, obsoletos, para darle de baja. O sea, no podemos tener productos que ya no vamos a vender, entonces simplemente solo tenemos que asumir como pérdida. Confirmar la lista de los conteos físicos, que estén recopiladas, calculadas, sumadas, resumidas correctamente, y que esa sea la cantidad que aparezca en el balance. Determinar el adecuado registro y confirmación de los saldos. ¿Qué procedimientos podemos hacer en este área? Una revisión de los informes existentes, realizar supervisión en los lugares de almacenaje, cerciorarse que haya una planeación adecuada para la toma de los inventarios físicos, observar los recuentos respectivos para determinar la totalidad y las condiciones. Se deben de preparar instrucciones por escrito para ver qué personas son las que van a estar dentro del conteo, y las instrucciones tienen que ver con el objeto del inventario, la fecha, los materiales y suministros que se deben incluir e excluirse, designar a las personas que van a participar, el área se debe de marcar, el área en el que se va a practicar el inventario, el conteo o la inspección de los productos, formular un formulario para el inventario para determinar lo que decíamos, que si hay faltantes o hay sobrantes de inventario, equipo disponible y su uso, método para practicar el conteo, anotar en las tarjetas los datos, las observaciones, un chequeo, un segundo o un tercer conteo si el caso lo amerita. Entonces ahí vas a dejar especificaciones de cuánto necesitas contar, si solo una vez o tenés que hacer 2 conteos, o como dice acá, un tercer conteo, un corte de recepción y la salida de inventario y procedimientos de control sobre las tarjetas de inventario. Entonces todos los procedimientos que haríamos en el área del inventario de una empresa. Entonces aquí vemos algunos modelos de programas que, como les decía, cada auditor puede hacer sus propios formatos y sus propias estructuras, pero siempre cumpliendo de que exista un objetivo y que existan cuáles son los procedimientos que vos vas a llevar a cabo para revisar determinadas áreas. Como tarea va a quedar que ustedes, siguiendo estos modelos o buscando información obviamente en internet, realicen programas para el área de compras, el área de cuentas por pagar y el área de nómina. Esa va a ser la tarea. O sea, igual pueden hacerlo siguiendo estos mismos modelos, o ustedes ahí buscan otro modelo, igual lo pueden anexar otro cuadro, un formato, y ahí hay bastante información en internet con la que se pueden auxiliar para hacerlos. ¿Consultas, alumnos? La clase está grabada, profe. Sí.
Ah, bueno. Era por lo de la tarea, solo vuelvo a ver la presentación. Entonces. Sí, está grabada. Consultas. Asimismo, el día sábado que nos vemos presencial, vamos a ver, me prestan sus anotaciones de la 1 para ver qué es lo que ya abordaron, para no repetir cosas. Y si hay alguna partecita que es necesario incluir, la incluimos. Oyeron, para no... El programa es corto, es sencillo. El programa de esta clase. Hay que darle énfasis, creo importante en aprender muchos procedimientos que no los vimos en auditoría externa y que son iguales. Y que sí que lo puede practicar el auditor interno dentro de su trabajo. Entonces ahí es como darle énfasis a esa parte de procedimientos para la parte contable, financiera, que digamos que es la parte más importante en la que ustedes deberían de tener esa capacidad, sobre todo los que van a optar por ir a buscar trabajo a una firma de auditores, que yo les he dicho a los alumnos que las pruebas son difíciles, no son fáciles, porque el auditor, sea interno o externo, tiene que manejar mucha contabilidad. Entonces las pruebas son simplemente realizar operaciones contables o realizar conciliaciones, realizar nóminas, lo más importante de la contabilidad, porque eso es lo que vos vas a ir a revisar, y como vas a ir a revisar, tenés que dominar. Entonces siempre va sobre esa, digamos que ahí está la importancia del auditor. Y si no hay consultas, alumnos, hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Nos veríamos el próximo sábado en clase presencial. Gracias, profe. Buen día. ¿En qué aula es, profe, la presencial? No recuerda, ahí voy a mandarles al grupo. Voy a revisar. Nos vemos el sábado.